El centro de datos vive nuevos tiempos con la emergencia de tecnologías que mejoran su servicio. No obstante, estas tecnologías han surgido también para dar satisfacción a nuevas demandas. Hoy nos tomamos un café con Carlos Clerencia, director de Alianzas Corporativas de Intel para el sur de Europa. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí en IDGTV y compartir con nosotros este café. Hola, Arantxa, buenos días. Gracias a vosotros. Hablábamos de cómo está cambiando el centro de datos. ¿Qué características tiene este centro de datos moderno y en base a qué necesidades ha evolucionado? Sí, se está hablando mucho de la nueva generación del centro de datos. Básicamente, esto lo que requiere es un escalado elástico, es decir, que seamos capaces ante una eventual carga de trabajo poder sacar carga fuera, capaz de soportar Big Data, el gran término que viene, análisis de gran cantidad de datos en tiempo casi real, y todo esto hacerlo con seguridad, ¿no? Se han dado bastantes pasos en este sentido, la virtualización está ayudando mucho, prácticamente todo el mundo tiene ya parte de su centro de datos virtualizado, pero esto está creando tensiones en el departamento de TI, ¿no? La virtualización, empiezas a tener máquinas virtuales que no sabes muy bien qué están haciendo, empiezan a crecer como setas y te planteas los retos de almacenamiento, de computación, de comunicaciones, teniendo en cuenta que para dentro de unos años vamos a tener 16 billones de dispositivos conectados, pues hay un reto bastante importante en cómo gestionar esta infraestructura. ¿Y de qué manera está ayudando Intel a gestionar toda esta complejidad? Tenemos varias iniciativas, ¿no? Estamos participando como consultor tecnológico en un grupo que se creó hace unos años, que es el Open Data Center Alliance, compuesto por las principales empresas a nivel mundial en cuanto a gestión de infraestructuras data center. En estos comités se deciden un poco cuáles son las necesidades más prioritarias de cara al futuro, y con eso hacemos dos cosas. Por una parte, lo incorporamos a nuestro proceso de diseño, de tal manera que las tecnologías que vienen en los nuevos procesadores ya dan respuesta a esas necesidades, y por otro lado, con el ecosistema creamos soluciones de referencia que pueden servir tanto a las empresas como a los integradores para definir cómo se construye una solución de una manera sencilla, ¿no? Y en paralelo a eso somos, como sabes, abogados de lo libre, del estándar abierto, y estamos participando muy activamente, como casi toda la industria, en el OpenStack, que lo que intenta definir es una arquitectura de cloud abierta. Hablemos un poco de esos ingredientes que tiene el centro de datos, las comunicaciones, cómo hacer que el usuario que está al otro lado, que está en su puesto de trabajo, no perciba toda esa complejidad de la que hemos estado hablando. Sí, quizá a Intel no se le conoce mucho en la parte de comunicaciones. Estamos trabajando principalmente en dos áreas interesantes. Una es en la propia tarjeta de comunicaciones o en la integración de comunicaciones sobre un protocolo IP, que es el mayoritariamente extendido. Podemos integrar dentro de esa arquitectura de comunicaciones IP toda la parte de almacenamiento, con lo cual te eliminas la complejidad de tener un almacenamiento en una red separada en Fiber Channel, eliminas costes de los switches, unificas el cableado, con lo cual hace mucho más eficiente el centro de datos. Por otra parte, estamos trabajando en la definición por software de las redes, es decir, eliminar los equipos realmente complejos o propietarios de gestión de redes y convertirlos en una especie de appliance con software que es capaz de manejar las comunicaciones de una manera más eficiente. Has mencionado el almacenamiento. ¿Qué es lo que podéis mejorar? Bueno, el almacenamiento es otra parte que quizá tampoco se conoce mucho de nosotros. En los principales sistemas de almacenamiento llevamos un procesador dentro. Ten en cuenta que para hacer una deduplicación de datos o para hacer un tiering de datos, un sistema redundante, hace falta mucha capacidad de cómputo. Ahí nuestros procesadores Xeon están bastante bien posicionados, casi todos los grandes sistemas de almacenamiento llevan algo nuestro dentro. Y luego, por otra parte, estamos trabajando también en sistemas de disco de estado sólido, que nos dan un rendimiento muchísimo más grande, quizá no para un almacenamiento completo, pero sí para el primer tier, donde necesitas un acceso muy rápido. También tenemos unos discos con unas características impresionantes. Y a nivel de seguridad, porque también es uno de los puntos clave, ¿no?, de los centros de datos. Sí, la seguridad es un tema que preocupa cada vez más. Nosotros, con la adquisición de McAfee hace unos años, hemos traído un portfolio impresionante de productos en seguridad de centro de datos. Pero fuera de eso, lo realmente interesante es que somos capaces de integrar esa seguridad lógica a nivel de hardware. Es decir, todas las tecnologías a nivel de hardware que estamos incorporando son capaces de dialogar con esa capa de software de seguridad y hacer el sistema mucho más seguro. Por ejemplo, tenemos el OS Guard, que lo que hace es, cuando una aplicación eleva su prioridad y se pone a ejecutar a nivel del sistema operativo, lo que hace es que detecta cuando intenta salir del sistema operativo y previene que se pueda ejecutar código a nivel de kernel, ¿no? Lo cual es uno de los principales problemas que se estaba encontrando hoy a nivel de seguridad. Por ejemplo, tenemos TXT,
que lo que permite es arrancar una máquina virtual certificando que todo el software que estoy instalando no ha sido modificado, con lo cual la máquina virtual es absolutamente segura. Tenemos Secure Key, que es un generador de números aleatorios completamente aleatorio, con lo cual mejora bastante también el tema de seguridad, aunque tiene también otras aplicaciones. Y todas estas capacidades las estáis integrando en una nueva generación de procesadores, ¿no? Sí, tenemos la nueva generación de procesadores Xeon versión 2, que incorpora pues, hasta un 40% más de rendimiento, el doble de prestaciones en coma flotante, el doble de ancho de banda entrada-salida, reduciendo la latencia en un 30%. Todo esto al mismo consumo, con lo cual somos capaces o bien de aumentar las prestaciones manteniendo el consumo de nuestro centro de datos, o bien manteniendo las prestaciones, reducir bastante el consumo. Hablas de consumo, la eficiencia energética es uno de los puntos que también se está buscando en esta nueva generación de los centros de datos modernos. Es un tema además preocupa mucho, ¿no?, el cuidado y el consumo energético. Aquí hay dos factores. Hay gente que tiene la cuenta de la electricidad en su P&L y entonces se preocupa bastante, gente que la tiene fuera y se preocupa un poco menos, pero en cualquier caso sí, el tema de sociedad, de responsabilidad corporativa, el tema de Green IT está preocupando bastante. Nosotros, aparte de las mejoras que hacemos en la familia de procesadores, en el proceso de fabricación y el diseño del núcleo, hemos incorporado tecnologías específicas para el control energético. Por ejemplo, somos capaces de controlar a nivel de rack la cantidad de consumo que se está haciendo de manera instantánea. Podemos llegar a nivel de data center, de tal manera que puedo saber a nivel instantáneo cuánto están consumiendo todos mis racks en mi data center. Puedo balancear las cargas en función de políticas tanto de SLA como políticas energéticas. Por ejemplo, ante un eventual fallo eléctrico puedo definir cuál es el mínimo que voy a tener que soportar para dar un SLA de supervivencia y mantener los sistemas de alimentación ininterrumpida a un nivel que me permita mantener muchas horas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que estamos haciendo bastantes cosas. Un estudio reciente que hemos hecho, o si miras estadísticamente cuál es la base instalada de un centro de datos, te vas a encontrar que aproximadamente el 40-50% de los servidores tienen más de 2 años. Esto implica que aproximadamente entre el 50% y el 60% del consumo está en estos servidores de más de 2 años. Y lo que es curioso es que estos servidores solo nos están aportando un 10% de la capacidad de cómputo. Entonces, si yo soy capaz de hacer una renovación de ese 50%, 40-50% de parque instalado con servidores más modernos, lo que voy a tener es una reducción de costes, tanto energéticos, coste de licencias, coste de mantenimiento, coste de propiedad. Si encuentro una financiación para ese retorno, que puede venir, dependiendo del perfil del centro de datos, entre 9 meses, año y medio, 2 años, es cuestión de encontrar esa financiación para ese periodo y puedo hacer una renovación de parque a coste cero. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos a tomar el café. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí, por ayudarnos un poquito a entender cómo es este nuevo centro de datos. Gracias, Arantxa. Muchas gracias.